Ahora los chicos, el barrio y la ciudad que queremos, es un programa del Instituto Municipal para la Formación y el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, dependiente de la Municipalidad de Villa María. El programa Ahora los chicos, el barrio y la ciudad que queremos se fundamenta en la Ordenanza Municipal 6546, que establece sus objetivos, su estructura y funcionamiento. Los niños del Gabinete de Niños y de los consejos, en representación de los niños de todas las escuelas de la ciudad, cada año eligen al intendente y vice de los niños y a los demás miembros del Gabinete de Niños. A través de un proceso electoral en el que se llevan a cabo las elecciones primarias en cada consejo de niños y la elección general de la que participan todos los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado de todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad, los niños eligen a sus autoridades, las que ejercerán sus funciones durante el año siguiente. La elección de las nuevas autoridades es el punto de llegada de un proceso que dura todo un año, en el que tanto el gabinete como los consejos llevan adelante una serie de sesiones, encuentros y actividades relacionadas con las propuestas presentadas por las autoridades electas y con las iniciativas que los demás niños de los consejos exponen al gabinete de niños. En este año tan particular, en donde la pandemia causada por el COVID-19 nos hizo quedarnos en casa, cambiando la manera de ir a la escuela, de hacer los deberes, de relacionarnos con nuestros amigos y en definitiva de vivir nuestro barrio y nuestra ciudad, el proceso de elecciones, tal como lo conocemos, no podrá realizarse. Por tal motivo, el actual Gabinete de Niños, que ha sesionado semanalmente durante todo el año, seguirá en sus funciones hasta final de año y junto con su sexto grado concluirán sus actividades en el programa. Cuando la situación sanitaria lo permita y se puedan volver a realizar los encuentros y sesiones de manera presencial, se activarán nuevamente los 5 consejos de niños de la ciudad. Cada consejo elegirá a 3 representantes que integrarán el nuevo gabinete de niños, el cual sesionará y representará a todos sus pares hasta que se lleve adelante la elección de autoridades como lo prevé la ordenanza. Con los consejos de niños se trabajará nuevamente en la construcción de un proceso que lleve a los futuros candidatos a intendente y viceintendente de los niños a elaborar y presentar sus propuestas. De esta manera se podrán realizar nuevamente las elecciones primarias y generales que permitirán a todos los niños de nuestra ciudad elegir a sus nuevas autoridades, como lo vienen haciendo desde hace ya casi 10 años. Villa María, Ciudad del Aprendizaje UNESCO.